Comenzamos esta introducción a la programación haciéndonos una pregunta. ¿Para qué hacemos software? ¿Para qué construimos estas máquinas? Máquinas que son intangibles y que requieren del hardware para cumplir su propósito. Requieren del hardware para cumplir su propósito, pero que existen independientemente del hardware. Recordemos que habíamos conceptualizado al hardware como una máquina de propósito genérico, pero que combinado con el software lo transformamos en una máquina de propósito específico. Una posible respuesta a esto es para resolver problemas. Para resolver problemas vinculados al tratamiento de la información, al almacenamiento de la información, al procesamiento de la información, a la transformación de la información, a la transmisión de la información. Por ejemplo, el problema de encontrar la nota promedio de los alumnos de un curso. O por ejemplo, el problema de reconocer una cara, un rostro en una fotografía. O el problema de enviar un mensaje entre dos personas en distinto lugar del mundo. Problemas que tienen que ver con la información en sus distintos formatos. Texto, números, imagen, video, sonido, etc. Es decir, nosotros construimos máquinas para resolver problemas vinculados a la información. Para describir la solución a estos problemas necesitamos un lenguaje. Ese lenguaje nos va a permitir definir cuál es el conjunto de pasos que resuelve nuestro problema. Pero construir soluciones complejas va a requerir que compongamos pequeñas soluciones en una solución mayor. Por ejemplo, si queremos encontrar la nota promedio de los alumnos de un curso, primero necesitamos recolectar todas las notas. Luego, sumar todas esas notas. Después, contar la cantidad de alumnos. Y después dividir la suma de todas las notas por la cantidad de alumnos y así llegaremos a la solución a este problema. Nuestra solución no es el número, sino que nuestra solución es el proceso que acabo de describir. Hay múltiples formas de combinar, hay múltiples formas de componer pequeñas soluciones en una solución mayor. La más simple es la que les contaba recién, la secuencia. Tengo un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso y así hasta llegar a mi meta. Entonces, construir software involucra, entre otras cosas, especificar cuáles son las operaciones que se deben llevar adelante para poder resolver el problema. Para eso vamos a necesitar una herramienta de comunicación que nos permita precisar cuáles son esas operaciones y en qué orden deben llevarse adelante sin tener ambigüedades. A esa herramienta la llamamos lenguaje de programación. Esto es un lenguaje formal o también llamado artificial, es decir, que tiene reglas bien definidas con un propósito concreto. Este es un mecanismo que permite comunicarnos con el hardware para especificarle qué debe hacer, pero que también comunica a personas. Es un mecanismo de comunicación entre programadores. Me permite transmitirle a otro programador cuál es la solución que encontré a un problema de manera precisa. Y esto es independientemente del hardware, independientemente de si se va a ejecutar o no en algún momento. Es información, es la solución al problema empaquetada. Eso es el software. Puede estar grabada en un archivo o escrita en piedra o no sé, bordada en una remera. Eso no importa. ¿Sí? Lo que importa es la formalidad en la cual está descrita esta solución. En el lenguaje humano, la unidad mínima de construcción es la oración. Y hay reglas para construir oraciones, a pesar de que a veces no las seguimos. En el lenguaje de programación, la unidad mínima es la sentencia. Es decir, el software estará conformado por un conjunto de sentencias.
Existen muchos lenguajes de programación, y esto es así, entre otras cosas, porque hay diferentes aproximaciones para definir un lenguaje y porque van evolucionando con el tiempo, porque los problemas cambian, porque las necesidades de las personas cambian, las tecnologías cambian, en fin, ya charlaremos sobre esto más adelante. Pero más allá de eso, todo lenguaje de programación determina la sintaxis y la semántica de las sentencias que podemos usar para construir una solución. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la sintaxis determina la forma y las reglas que deben cumplir cada una de las sentencias que yo vaya a usar. ¿Cómo puedo construir una sentencia? ¿Qué palabras puedo usar? ¿Cómo las puedo combinar? ¿Qué símbolos puedo usar y de qué manera? Etcétera. Mientras que la semántica me describe el significado de las sentencias, me explica lo que va a pasar cuando se ejecute una sentencia, cómo se interpreta la sintaxis, de alguna manera. Podemos decir que la sintaxis define el significante y la semántica el significado de una sentencia. Entonces, mi software está constituido, está conformado por un conjunto de sentencias escritas en un lenguaje de programación. A ese conjunto de sentencias escrito en un lenguaje de programación le llamamos código fuente o source code en inglés. Se llama código fuente porque es el origen del software. Este código fuente, escrito en el lenguaje de programación, por lo general no es ejecutable directamente por el hardware. Es decir, es necesario traducir las sentencias a instrucciones a lo que llamamos lenguaje de máquina o código binario. Es decir, podemos pensar que el hardware habla en un lenguaje muy básico, muy primitivo, porque puede realizar tareas muy simples. Típicamente usamos la expresión de bajo nivel, haciendo referencia al hardware. Entonces, los lenguajes de programación nos permiten describir la solución en términos más cercanos a la comunicación humana. A esto le llamamos de alto nivel. O sea, el bajo nivel es lo cercano al hardware, el alto nivel es lo cercano a las personas. Típicamente, una sentencia de código fuente se traduce en múltiples instrucciones básicas de lenguaje máquina. Entonces, el código fuente es la versión del software que puede ser interpretado fácilmente por los humanos, pero necesita ser traducido para que pueda ser interpretado correctamente por el hardware. Entonces, para esto existen dos mecanismos, el mecanismo de compiladores y el mecanismo de intérpretes. ¿Qué es un compilador? Bueno, un compilador básicamente es un traductor, es un programa, es otro software que traduce, que transforma el código escrito en el lenguaje de programación, que fue construido siguiendo las reglas del lenguaje de programación, las reglas de la sintaxis, y lo traduce en código ejecutable por el hardware, por un hardware particular. No todos los hardware soportan el mismo conjunto de instrucciones, el mismo código máquina. Ese es un mecanismo. Se toma todo el código fuente y se traduce y se genera una versión de ese software compilado, empaquetado para ejecutarse sobre un hardware particular. De hecho, uno tiene distintos tipos para un lenguaje concreto, tiene compiladores que compilan ese código para distintos hardwares. Es equivalente a pensar en un traductor, que yo tengo un texto escrito en español y un traductor me lo puede traducir a inglés, otro traductor me lo puede traducir a chino mandarín y otro traductor me lo puede traducir a portugués. ¿Sí? Toma todo el conjunto del código fuente y genera el código máquina asociado. Y ese código es automáticamente posible ser ejecutado en ese hardware concreto. Pero hay distintos hardwares, entonces lo potente de tener estas dos instancias es que el mismo código puede ser
compilado hacia distintos hardware, ¿sí? Hacia distintas plataformas, decimos. Ahora bien, este es un esquema de compilador. Hay muchos lenguajes que son compilados, es decir, yo escribo el código fuente y en un momento, cuando ya lo escribí todo, se traduce y recién ahí lo puedo ejecutar, ¿sí? El otro esquema es el esquema de intérprete. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es otra pieza de software, es otro programa, que lo que permite es ejecutar en un hardware las sentencias escritas en un lenguaje de programación particular. Es decir, es un programa que hace la traducción, pero hace la traducción mientras lo va ejecutando. Es decir, solamente va traduciendo las sentencias que en un momento dado se quieren ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en un caso, el compilador hace el trabajo y el código queda compilado, queda traducido. Y esa misma traducción se usa una y otra vez en el mismo hardware. O sea, se traduce una única vez en un momento dado. Pero se tiene que traducir todo y el programa tiene que estar terminado, todo completo, se traduce y queda traducido y ejecutable en una plataforma particular, en un hardware particular. ¿Cómo hace el intérprete? Bueno, el intérprete está traduciendo todo el tiempo, o sea, tiene que hacer una traducción cada vez que se va a ejecutar. O sea, si el programa se quiere ejecutar otra vez y otra vez y otra vez, tiene que volver a traducir la misma sentencia una y otra vez a código máquina, instrucción por instrucción. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que puedo tener partes de mi programa que todavía no está terminado o que es dinámico, que va cambiando con el tiempo, porque no hay una traducción inicial, sino que lo va traduciendo a medida que lo va necesitando. Entonces no hace falta traducir todo, traduce lo que quiere ejecutar, solamente esa parte, y a su vez el código fuente puede ir cambiando, puede ir mutando, y el intérprete va a tomar el nuevo código fuente. ¿Sí? Cosa que con el compilador no podría pasar. Entonces, hay lenguajes de programación que son interpretados, o sea, que tienen una instancia, no tienen, perdón, una instancia de compilación, sino que el código fuente es lo que se ejecuta a través de un intermediario. ¿Sí? Tengo un intermediario que es un programa que interpreta y es el que termina ejecutando. Y hay lenguajes, como vamos a ver, que son mixtos, que son parte compilado y parte interpretado. Entonces, esos son los dos esquemas posibles, pero necesitamos siempre, o en el 99% de las oportunidades, hacer una traducción del lenguaje escrito en alto nivel, ¿sí? De las sentencias, perdón, escritas en alto nivel, a sentencias de código máquina, ¿sí? Obviamente, así como para un lenguaje de programación hay compiladores hacia múltiples hardwares, también para distintos lenguajes, para un lenguaje de programación, que son los que son interpretados, hay intérpretes que corren que se ejecutan en los distintos hardwares e interpretan y traducen sentencias a sentencias en ese momento. Hagamos una síntesis de lo que vimos en esta presentación. El concepto central es el del lenguaje de programación como una herramienta para poder comunicarnos entre programadores independientemente del hardware y para poder traducir la solución en términos formales, que a su vez también nos sirve para poder ejecutarlo en una plataforma particular, en un hardware particular, usando un esquema de compilador o un esquema de intérprete. En un lenguaje de programación tenemos definida claramente unas reglas sintácticas y nos describen además la semántica de las posibles construcciones de sentencias siguiendo esas reglas sintácticas. A el conjunto de sentencias le llamamos código fuente. Bueno, por ahora terminamos, así que muchas gracias. Hasta luego.